Creo que ningún peruano quedaría indemne si se levantara su secreto electoral, porque, para decirlo metafóricamente, todos los electores peruanos cargamos un muerto. En un video reciente les comentaba que en mi primera votación, en 1995, voté por Javier Pérez de Cuellar, candidato de Unión por el Perú, porque estaba convencido de que era necesario que Fujimori diera por concluido su quinquenio en el gobierno. Digamos que debuté con una derrota, porque Fujimori ganó con un aplastante 64% en primera vuelta. En las elecciones siguientes, las del 2000, cuando la dictadura fujimorista se hallaba en su hora más negra, voté por Alejandro Toledo. Tras el flash, los memoriosos lo recordarán, el caudillo de Perú Posible obtuvo un 48% frente a un 42% de Fujimori. Pero luego, como por arte de magia negra más bien, los resultados sufrieron un vuelco inesperado y el chino acabó ganando por 7 puntos, 49 contra 42. Visto en el tiempo y considerando que ni antes ni después de aquellos comicios se produjo tal margen de error en los resultados a boca de urna, resulta clarísimo que se perpetró un fraude monumental. Ahí sí que hubo fraude. El Cholo Toledo lo entendió ese mismo día y pidió a los ciudadanos anular su voto para la segunda vuelta. Fujimori sacó una ventaja amplísima, 51% versus 17%, pero el voto nulo, el voto de protesta, alcanzó un récord histórico, 30%. En el 2001 voté por Toledo en las dos vueltas. No había que pensarlo demasiado. Fujimori ya se había fugado al Japón y el regreso de Alan García, es más, la sola presencia de García en el balotaje, para mi gusto era una insolencia histórica. Voté por Toledo y fue mi primera victoria como elector. Hoy, sin embargo, me parece mentira haber respaldado 3 veces a un hombre que muy rápidamente olvidaría las circunstancias excepcionales que propiciaron su arribo al poder y que acabó convertido en un hombre sin escrúpulos, un corrupto que ha sido, como todos sabemos, sentenciado a purgar carcelería en Barbadillo. En el 2006, Dios, si existes, apiádate de mí, voté por Alan García en la segunda vuelta. En la primera había apoyado a Lourdes Flores, pero Lulú, rodeada entonces de los Goodman y los Cataño, quedó fuera del round final por un 0,6% y nos dejó a sus votantes en la horrible encrucijada de tener que optar por la versión más incendiaria de Ollantumala, el Humala de polo rojo, o por el líder aprista, Alan, que venía mendigando una segunda oportunidad para reivindicarse del apocalipsis de los 80. Fue la elección en la que García bautizó a Lourdes Flores como la candidata de los ricos, un estigma de la que Lulú nunca se recuperaría. Como tantos otros incautos, creí en el discurso compungido de Alan y entré a la cámara secreta con una bolsa de emergencia, puse una X sobre la estrella y salí corriendo antes de la primera arcada. Al final gané. Bueno, gané pero perdí, porque ese voto, le juro, es mi mácula. Hoy, ante la sola mención de términos como baguazo o narcoindultos o petroaudios, algo arde en mi conciencia. En el 2011, a pesar de haber recibido cariñosas acusaciones en redes por haber supuestamente votado a Humala, no fue así en absoluto. En primera vuelta voté por PPK y a la segunda instancia llegué desengañado y vicié mi voto. Recuerdo haber dibujado alrededor de los rostros de Ollanta y de Keiko unas bonitas ilustraciones pornográficas que me pareció sintonizaban muy bien con mi pensamiento crítico de aquel momento. En el 2016 no llegué a tiempo para sufragar en la primera vuelta, tuve que tomar un vuelo y no llegué, y en la segunda endosé mi voto a PPK, movilizado más bien por la consigna de impedir un eventual triunfo de Keiko Fujimori. Ganó Kuczynski y creo que ha sido la única vez que he celebrado un resultado electoral. La celebración, ya lo sabemos, duró poco, porque el fujimorismo se encargó desde el Congreso de dinamitar el puente que se pudo haber establecido entre Keiko y Kuczynski y acabó empujando al presidente a la renuncia antes de que sea vacado. Hay que decir también que Kuczynski hizo todo lo posible para que ese escenario se configurara. Luego de unos años de inestabilidad absoluta, ¿no? Los años en que hemos visto a presidentes de emergencia sucederse en el cargo, los años de Vizcarra, de Merino, de Sagasti, llegamos a la elección de hace 5 años, el 2021.
la elección que más nos polarizó y nos enfermó. En la primera vuelta fui parte del 2,2% que votó por Julio Guzmán, lo digo sin roche, pero también sin orgullo, y en la segunda vuelta voté en blanco. Nunca voté por Pedro Castillo. Es más, colgué en mis redes, días antes del balotaje, un video, lo pueden buscar si quieren, donde invitaba a la gente a votar no según su bolsillo, sino según su conciencia. Quienes quisieran votar por Castillo, que lo hagan. Quienes quisieran votar por Keiko, lo mismo. Y ahora digo algo similar, solo que con un añadido. Cuiden su voto para el Congreso este domingo 12. Si algo tendríamos que haber aprendido los peruanos en el último lustro es que el Parlamento está infectado por una mafia política que es imperativo castigar. Hay buenos aspirantes a senadores y diputados en diferentes partidos. Cuiden ese voto al Senado y a la Cámara de Diputados porque va a ser el voto más preciado. Para presidente, elijan a quien represente mejor su forma de ver el Perú. No hay mucho más. El voto por el Congreso debería ser racional. El voto por presidente suele ser emotivo. Yo, que la verdad nunca he tenido problemas en reconocer mis adhesiones y mis equivocaciones, creo que votaré por Marisol Perestello. O en su defecto por Jorge Nieto. No lo he decidido todavía. Pero más allá de los nombres, creo que es necesario entender que hay que ejercer el voto con libertad. No se dejen intimidar, ni siquiera por sus padres, ni por sus hermanos, ni por sus parejas, ni por sus amigos, ni por las encuestas, ni por los opinólogos. Voten con libertad. Va a ser la única forma de seguir cuidando lo poco que nos queda de democracia.